Pues sí, sí he llegado a juzgar a personas a veces por su forma de ser, por su forma de vestir, pero yo digo, uno no tiene por qué juzgar a las demás personas. Sí lo he hecho, pero a diferencia de otras personas yo no me fijo en el físico, obviamente. Yo me fijo es como en la voz. Entonces, digamos, usted al principio me da una impresión de ser mala clase por su carácter. Entonces yo te juzgo, ya después te conozco y bueno, ya veo que no eres así. Entonces ahí yo obviamente me debo de retractar. Sí me ha pasado, algunas veces paso así como por la calle y veo como una persona que está como muy tatuada. Yo digo, ay, qué feo. Pero después uno empieza como a pensar, ¿por qué se habrá hecho ese tatuaje? ¿Qué la inspiró a hacerse ese tatuaje? Por eso es como muy inconscientemente. Si yo pongo una persona en un nivel inferior al mío, la deshumanizo, la pongo en desventaja por todos los prejuicios que lanzo sobre ella, en cualquier momento que yo cometa un acto en contra de esa persona, va a estar completamente justificado. ¿Por qué razón? Porque es que es mala, es sucia, es indecente, es características negativas, la estoy poniendo por debajo, la estoy deshumanizando. A veces caigo en el prejuicio de mirar, por ejemplo, ay, esta no se peinó bien, o no se supo maquillar hoy, o esos zapatos no le combinan con la camisa, que es una cosa estúpida totalmente, considero. Y cualquier cosa que hagan en contra de ella va a estar completamente justificada. Por eso es una de las estrategias que más se utiliza hoy en día en contra de los grupos minoritarios, porque se justifica toda la violencia que hay con ellos precisamente por sus características negativas, porque están por debajo, están deshumanizados, como una especie inferior. No, en mi caso no, yo no soy prejuiciosa, porque yo tengo la experiencia de que a mí me ha pasado, a veces estoy sin maquillaje y la gente me juzga porque no te maquillas. No, eso es normal, entonces yo he aprendido que no debo de juzgar a nadie. Claro que soy prejuiciosa, o sea, el ser humano es naturalmente prejuicioso, es mentirosa que dijera que no, pero sí he trabajado mucho en eso, en dejarme invadir por lo que puedo ver, por lo que puedo percibir de primera mano, ¿sí? Me tomo el tiempo de sentir, me tomo el tiempo de conocer. Un prejuicio nosotros lo podríamos definir como una opinión anticipada y muchas veces injustificada de algo que conocemos mal. Los prejuicios es porque la gente se deja llevar por las acciones de que hace el otro o por lo que ve a simple vista y desde muy chiquitos se dejan llevar por las apariencias o por lo que dicen los demás con respecto a los otros y se dejan llevar y juzgan a la gente en base a eso, cuando realmente no conocen a la persona a profundidad. Son como una idea preconcebida que nos hacemos de las personas cuando no las conocemos a profundidad. El problema con los prejuicios es que nacen de los estereotipos, que los estereotipos son como unas ideas aceptadas que hay alrededor de ciertas poblaciones y cuando nos encontramos con esas personas que encarnan lo que no está aceptado en esa población o en ese tipo de corporalidad o en ese género, entonces prejuzgamos. Para mí los prejuicios serían como gente que no sabe cómo es uno, que piensa que dice las cosas sin pensar, sin preguntar, sin conocer, que no está segura también de sí mismo, porque cuando uno juzga a las personas, no sabe lo que es capaz ni de lo que tiene. También podríamos decir que los prejuicios son realmente injustificados, ¿cierto? Son irracionales y los han definido como acciones que llevan a convertir a otro en un sujeto, digamos, con unas características que son distintas a las mías, pero que lo ponen por debajo de lo que somos nosotros en el grupo. Siempre es un juzgamiento negativo, algo que decimos antes de conocer realmente una situación, una persona o un lugar, ¿cierto? Son a veces cosas que se nos han implementado por la sociedad. Un prejuicio es lo que la gente, la sociedad ve mal visto, lo que haga una persona que juzga sin saber. Es una creencia que nosotros tenemos y por la cual damos por hecho muchas cosas como buenas o como malas.
y empezamos a hacer categorías. Digamos que dentro de los prejuicios más importantes o los que nosotros podemos visualizar, pues obviamente están los asignados hacia algunas etnias, hacia algunos grupos específicos y sobre todo hacia las mujeres. Digamos que las mujeres han tenido un rol significativo en la historia de la humanidad y a partir de ese rol que se ha adoptado por diferentes, digamos incluso necesidades básicas de la especie humana, se han encasillado, se ha determinado que las mujeres deben tener unas características específicas, deben cumplir con unos patrones específicos porque son precisamente los que favorecen ese rol. Como mujer gorda, como una adolescente gorda y como una niña gorda, he sido atravesada por una violencia, una discriminación de la que poco se habla, pero que está muy arraigada y aparte de arraigada está moralmente aceptada y avalada. El término gordofobia, por ejemplo, es un término que se ha asignado para identificar la fobia que se tiene hacia una mujer que tiene sobrepeso, que sufre de sobrepeso. ¿Qué pasa en este caso? Nos han vendido una figura específica de mujer. Esta figura también está asociada en las últimas generaciones con la posibilidad de ser madre y también con el hecho de merecer amor. La primera entrevista laboral que tuve después de graduarme de la universidad y de 5 minutos que estuve allí, 4 hablamos acerca de que yo estaba muy gorda y que debía rebajar 20 kilos para poder entrar a trabajar en su empresa. Me contaba que allí sacrificaban los cerdos con 20 kilos menos de los que yo pesaba. Había una persona, porque además él no estaba solo, que no hablaba español, entonces él lo miraba y le decía, she's fat, es muy, muy fat. Por supuesto que nunca me dieron el trabajo. Sin embargo, es algo que existe hace muy poco, porque anteriormente o hace muchísimos años la que se consideraba saludable específicamente era la mujer gorda. La mujer gorda era la que daba la información de que podía ser mamá, de que en su útero podía albergar bebés que iban a nacer sanos. Sucede muchísimo la gordofobia médica. Varias veces me han mandado al internista para solucionar mi tendosinovitis en las manos y el internista me prescribe un bypass gástrico. Y eso es muy violento, porque nunca han puesto atención a mi problema en las manos, sino que simplemente se han centrado en mi peso. Las comunidades afro también se han visto bastante discriminadas a lo largo de la historia. Creo que es uno de los grupos que ha sufrido más de discriminación. Es más que todo como por mi cabello y por mi nariz y por mis labios. Que hay, tiene unos labios muy gordos, muy gruesos, muy grandes, que la nariz es muy ancha, que el pelo es muy, muy tostado, que no se estira, que el color de piel no combina, que Dios solo hizo una raza que era blanca, que entonces que si se va a hacer un maquillado de colores que no le combina porque es de piel oscura. Y eso no, que las cejas no se las puede hacer con lápiz negro porque es negra, que no se puede poner tapabocas negro porque es negro, entonces no se ve que tiene mascarilla. El hecho de estar tatuado o tener tatuajes tiene una interpretación o tiene un significado dentro de la historia. Entonces, es muy común que digan, no, es que los tatuajes se hacen en la cárcel y es una característica que al parecer solo está permitida para los hombres. Entonces una mujer debe conservar ciertas características, tiene que tener una identidad muy femenina, unos rasgos muy femeninos. Pero así no le van a dar trabajo, pareces una gamina. Ay, es que usted es barrista. Ay, no, es que parece que hubiera salido de la cárcel. Ay, no, y la gente cuando la ve en la calle no va a pensar de que usted le va a robar o algo así. Pero es como, no, es que ese cuerpo no te pertenece. ¿Vos por qué estás transgrediendo de esa manera un cuerpo que se ha visto o que se ha entendido como es que la mujer es para ser madre, fuente de vida? O sea, casi que tuviéramos que tener un ejemplo
como de la Virgen María, ¿cierto? Y que tuviéramos que conservar esas características. Tuve una operación por una enfermedad. Bajé demasiado de peso porque en la recuperación no podía comer. Bajé demasiado de peso, ya después por flaca. Entonces, que flaca y tatuajes, que no, que ahora sí parecía una drogadicta, que iba a terminar en la calle. Cuando una mujer no se depila, uno puede pensar en muchas cosas. Lo primero que la gente comenta o lo primero que se le viene a la cabeza puede ser un asunto de desaseo. Es decir, como no se baña, o sea, como si uno todos los días que se baña tuviera que hacer exactamente lo mismo, el acto de depilarse. Por presión me depilé y fue la peor experiencia de mi vida porque yo no sabía cómo se tenía que depilar uno. Entonces me dio dermatitis, sangré las piernas horrible, o sea, fue una experiencia muy traumática y yo a raíz de eso decidí no volverlo a hacer. Realmente los vellos de todo el cuerpo tienen una función específica, ellos están ahí por algo. En algún momento de la historia, para convertir el cuerpo de la mujer en algo muchísimo más limpio, muchísimo más puro, empiezan a quitar los vellos además porque tienen una representación muy masculina en algunos contextos. Por lo tanto, usted tiene la obligación de depilarse todo el tiempo, independientemente incluso de las consecuencias que puede llegar a tener para algunas mujeres, ¿cierto? Yo tenía una camisilla, iba en un bus, pegada así del bus, súper tranquila, y se me acercó un señor de la nada y me hizo así, entonces yo lo miré y me dijo, niña, usted no se baña. Y yo me quedé como, ¿por qué? Entonces me señaló mis vellos de la axila y a mí me dio como, pues señor, o sea, es una cosa muy personal y que yo tenga vello no quiere decir que yo no tengo buen aseo personal o que no cuide de mí. Lo diferente lo vamos a rechazar definitivamente. Es una información que tenemos muy bien aprendida y eso amenaza asuntos que tienen que ver conmigo. Ya, la utilización de los términos o las frases que yo puedo llegar a decirle a una persona flaca, a una persona gorda, a una persona negra, esas son aprendidas, esas son completamente repetidas. Muchas personas se acercan a mí porque les parezco atractiva, pero al darse cuenta de quién soy en realidad, al hablarles o porque quieran algo más íntimo, han tenido reacciones muy despectivas al punto en que han tratado de agredirme. Que yo la vea y me genere una sensación de rechazo es lo primero. Ya después utilizaré algún comentario que tenga aprendido, porque otro lo ha dicho, porque se lo escuché a otro. El tema de los baños públicos es algo muy complejo porque ya uno no sabe a dónde puede entrar o dónde puede estar para no molestar a la gente, ¿cierto? Porque claramente yo no me siento bien en un baño de un hombre o en un sitio lleno de hombres, pero si entro al baño de una mujer o al sitio donde hay muchas mujeres, se sienten agredidas porque no tengo lo mismo que ellas. Me pasó una situación particular que pues fue realmente muy dolorosa para mí en un centro comercial porque yo tenía un vestido corto, pues digamos los vestidos que usaba siempre antes de mi accidente, y me encontré con dos mujeres que precisamente me dolió más porque eran mujeres, ni siquiera eran hombres, eran mujeres las que, digamos, las que son más crueles con estos comentarios, y ellas se quedaron mirando las piernas y yo, ok, no importa, yo sigo caminando. Y cuando se acercan a mí dicen, pero ¿por qué sale así? ¿Por qué no se tapa? A mí como que se me arrugó el corazón. Las mujeres tenemos que hacer ciertas cosas, tenemos que ser otras y tenemos que parecer otras. Dentro de esas, pues obviamente parecer mujer. Hay unas características que están muy delimitadas a lo que es una mujer. Entonces, una mujer tiene el cabello largo, una mujer usa accesorios, una mujer se maquilla, una mujer se arregla las uñas, una mujer se pone ropa ajustada, una mujer siempre está bien arreglada, y esto cumple también con una función social importante. En mi casa son ingenieros
Yo decido romper, digamos, con esa línea y estudiar deporte. Cuando yo decido no hacer eso, es que no me voy a maquillar, es que yo me voy a cortar el pelo, es que yo no me voy a poner la ropa que está aceptada para una mujer, es que yo voy a tener un estilo diferente. Yo estoy amenazando la identidad del grupo. Además, estoy amenazando la especie, ¿cierto? Porque las posibilidades de que me reproduzca son mínimas. Si yo no adopto estas características, las vamos a rechazar. Vamos a rechazar su falta de feminidad. Entonces, es el problema con las alumnas, ¿sí? De que, ay, no, la profesora es lesbiana, entonces, quién sabe estas niñas pues en manos de quién están, que es algo muy grave y me demoré mucho en poder decir, no, es que es mi vida privada y mis alumnos no hacen parte de eso, y mucho menos mis alumnas. Es mi apariencia física, entonces estás una marimacha, estás un niño, o quiere ser un niño, o se viste como un hombre, o pega como un hombre. Las discapacidades son temas muy complejos de manejar desde todos los ámbitos, para las familias, para el sistema de salud, para el sistema educativo, para la comunidad en general, porque nosotros no sabemos cómo responder ante una necesidad específica de alguien que no tiene una habilidad que se supone que debería tener. Un profesor me juzgó por simplemente ser invidente, me dijo que no podía estudiar por ser invidente, que en ese colegio no me recibían porque yo no aprendía, porque los invidentes no aprenden. En la medida en que yo no sepa qué hacer con una situación, eso va a hacer que yo rechace esa situación, porque yo no tengo las estrategias para. Si yo estoy conversando o pretendo entablar una conversación con una persona que es sorda, ¿qué hago? No sé lenguaje de señas, no tengo otra habilidad. Para mí la comunicación es esta y no otra. Entonces voy a rechazar cualquier situación en la que esté inmersa esa persona. Bueno, hace tiempo con mis amigos y mi familia nosotros conversamos en lengua de señas y la gente nos mira y como que se burlan. Ay, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están hablando así? ¿Qué es eso? ¿Por qué hacen las manos así? Y se sorprenden y entonces me empiezan como a mirar feo. Normal, yo hablo como hablan todas las demás personas oyentes, hablo por medio de las manos. Sí, a veces las personas, por ejemplo, en este momento con la pandemia y con el uso del tapabocas, yo no entiendo qué es lo que me están diciendo porque no puedo leer los labios, entonces le digo a la persona, por favor, te quitas el tapabocas para yo poderte entender. Ay, la gente con una actitud, ay, qué pereza, me toca quitarme el tapabocas para hablarte, pero ¿por qué? No, es que usted no puede escuchar, ¿cómo así? Entonces es muy difícil, porque yo puedo leer los labios y entiendo un poco si me hablan y me vocalizan bien, pero con el tapabocas es muy difícil entender. Sin embargo, para las personas sordas y las personas mudas, creo que nos falta muchísimo conocimiento al respecto y todavía no hemos logrado generar esa empatía por el otro, a diferencia de las personas ciegas, aunque tampoco pues es que no las discriminemos por eso, pero creo que somos un poco más empáticos con las personas ciegas que con los que tienen otro tipo de discapacidades. Una vez estaba en el metro y pues estábamos haciendo la fila porque yo estaba yendo. Yo estaba ahí parada con el bastón con mi mamá y una señora como que iba a pasar y me tumba. Entonces mi mamá como que pues se enojó y le dijo, es que ay, usted no ve. Entonces la señora es que no, es que ella era la que se tenía que correr. Entonces mi mamá como no, pues si usted no le dice permiso, ya cómo se va a correr, imposible. Entonces ya a la señora pues le tocó pedir disculpas. Incluso hay gente que en la calle no disimula y le pregunta a uno, cosas así. Por ejemplo, que por el hecho de uno tener una discapacidad visual, dicen como, ay, no, pobrecita, es que todo lo tienen que hacer los papás, cuando no es así, uno tiene totalmente independencia. Piensan que por el hecho de uno
ser ciego, tener baja visión, todos se lo hacen, no es que son unos vagos, que no estudian, no trabajan, o qué pecado, los cieguitos, no pueden andar solitos y así. Con las mujeres extranjeras, en este momento, caso Medellín, mujeres venezolanas están por todas partes, ¿cierto? En unas condiciones bastante complejas. Son discriminadas porque son mujeres, porque son negras y además por condición de pobreza. Estas mujeres van a ser blanco de señalamientos, incluso las tratan como prostitutas o consideran que por el hecho de estar en esa condición tendrían que acceder a cualquier cosa que les propongan a cambio de dinero. Y siempre me ha pasado de que, ay no, te invito a tal lugar para que tengamos una relación o algo. Y yo, pero es que yo no estoy buscando nada en la calle, yo tengo mi pareja. En el centro hay muchas muchachas venezolanas que se dedican a eso, pues porque ellas decidieron dedicarse a eso, pero hay otras que no. Uno quiere tener su trabajo honrado. Las juzgan completamente porque cómo se viene para acá con ese montón de muchachitos, mírela en la condición en la que está, o si la ves en embarazo decís, pero cómo se le ocurrió quedar en embarazo viviendo en la calle. Entonces ahí va a haber una discriminación específica hacia ellas y van a ser víctimas de abusos, acosos. A mí me han juzgado por tener 3 niños, porque tengo 25 años, que si es que me dicen que si en Venezuela no existe el televisor, que si yo no tengo algún método para planificar, que porque tuve tantos hijos. Para acabar con los prejuicios necesitamos mucha educación. Necesitamos muy buena educación, necesitamos educar en la diversidad, pero esa educación no simplemente es informarle al otro que hay otros distintos, porque como aprendemos por modelamiento y lo que terminamos haciendo es replicar lo que vemos en otros, también de esa forma estamos educando, estamos enseñando a. Hay que fortalecer también todo lo que tiene que ver con la autoestima, con la autoeficacia. Hago mucho énfasis en trabajar a los padres, porque finalmente somos un reflejo de lo que los padres nos enseñan y de lo que aprendemos de los entornos que nos rodean en las primeras etapas. Entonces es muy importante que empecemos a cambiar esa manera de relacionarnos con el mundo desde los adultos que están todo el tiempo con esas infancias. Tengo un hermano de 8 años, siempre le hablo como de que entienda las cosas, de que entienda de que hay diferencias, de que como puede ser otra persona puede ser él y que él te puede llegar a sentir mal por eso y puede llegar a afectar mucho la vida de otra persona lo que tú le digas o cómo lo juzgues. Hay que hacer educación con los chiquitos, hay que contarles las diferencias, hay que enseñarles a aceptar las diferencias, pero un punto muy importante también es que nos tienen que enseñar a aceptar las diferencias de nosotros. Qué tan distinto soy a los otros y a lo que se supone que me tendría que parecer y qué tanto rechazo puedo tener por eso o incluso de mi familia o de uno mismo. Fortalecer la autoestima, fortalecer el autoconcepto, fortalecer la autoeficacia en los pequeñitos, independientemente de las características que tengan, y enseñarnos a nosotros mismos a querernos en medio de lo diferentes que somos y en medio de no encajar con lo que se supone que deberíamos encajar.